Una mujer duerme en un gallinero infestado, entre excrementos y gallinas, sin dignidad, sin dinero, sin esperanza. 2 años después, el mismo hacendado que la explotó tiene que pagarle 960 pesos por sus gallinas de primera calidad. ¿Qué pasó en el medio? Una transformación tan poderosa que vas a querer compartir esta historia con todo el mundo. Quédate hasta el final y descubre exactamente qué hizo ella que cambió todo. Y si creas que todos merecemos una segunda oportunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que realmente importan. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María ya estaba despierta. Sus manos, curtidas por años de trabajo incansable, se movían con la precisión mecánica de quien ha repetido los mismos gestos 1000 veces. En la pequeña choza de adobe donde vivía con sus 5 hijos, el silencio de la madrugada era su único momento de paz. Ese instante fugaz antes de que la realidad del día volviera a golpearla con toda su crudeza. Había pasado exactamente 1 año y medio desde aquella tarde terrible en que 2 hombres del pueblo trajeron el cuerpo de su marido, José, después del accidente en la mina. Un derrumbe repentino, le dijeron. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. En un instante María pasó de ser esposa a viuda, y sus 5 hijos quedaron huérfanos de padre en una región donde la ausencia de un hombre en la familia significaba casi una sentencia de miseria perpetua. Los niños dormían amontonados en el único cuarto que servía como dormitorio para todos. Pedro, el mayor, tenía apenas 12 años cuando murió su padre. Ahora, con 13, sus ojos habían perdido ese brillo infantil y mostraban la dureza prematura de quien ha tenido que madurar demasiado rápido. Luego venían las gemelas, Carmen y Rosa, de 10 años, seguidas por Luisito de 7 y la pequeña Ana de apenas 5 años, que todavía preguntaba a veces cuándo volvería papá. La realidad de la familia era tan dura como la tierra seca que rodeaba su hogar. Vivían en las afueras del pueblo donde las casas se dispersaban como islas olvidadas en un mar de polvo y piedras. Su choza constaba de 2 habitaciones diminutas, una que servía como cocina y sala, y otra donde todos dormían sobre petates raídos y mantas delgadas que apenas los protegían del frío nocturno. El techo de lámina oxidada tenía agujeros por donde se colaba la lluvia en temporada de lluvias y el piso de tierra se convertía en lodo dentro de la misma casa. María trabajaba desde el amanecer hasta que la oscuridad le impedía ver. Lavaba ropa para las familias más acomodadas del pueblo caminando 3 kilómetros hasta el río con enormes bultos sobre su espalda. Sus manos sumergidas en el agua fría durante horas desarrollaron grietas profundas que sangraban y le dolían por las noches. También limpiaba casas, cosía cuando conseguía trabajo y a veces lograba vender tamales en la plaza los fines de semana. Pero por más que trabajara, el dinero nunca alcanzaba. Las oportunidades en aquella región eran escasas como el agua en verano. Los hombres trabajaban en las minas o en el campo, arriesgando sus vidas por salarios miserables. Para las mujeres, las opciones eran aún más limitadas. Servicio doméstico, lavandería o trabajar en los pequeños comercios del pueblo por propinas insignificantes. Sin educación ni recursos, las familias quedaban atrapadas en un ciclo interminable de pobreza que se heredaba de generación en generación. La comida era el tormento diario más grande. Muchas noches María hervía frijoles con agua y sal, sin ni siquiera un poco de manteca para darle sabor. Las tortillas que hacía eran cada vez más pequeñas, tratando de estirar la escasa harina de maíz que podía comprar. Los niños comían primero, y ella se conformaba con lo que sobraba, que frecuentemente era casi nada. Pedro había dejado de ir a la escuela para ayudar a su madre, trabajando como cargador en el mercado o haciendo mandados por unas monedas. Las gemelas cuidaban de los pequeños mientras María trabajaba, asumiendo responsabilidades de adultos cuando apenas comenzaban a dejar atrás la niñez. La responsabilidad que pesaba sobre los hombros de María era aplastante. Cada noche después de acostar a sus hijos, se quedaba despierta en la oscuridad, calculando mentalmente cuánto debía de la renta de la choza, cuánto necesitaba para los frijoles y el maíz de la semana, cuánto faltaba para comprarle zapatos a Luisito, cuyos pies descalzos se llenaban de heridas. Las cuentas nunca cuadraban, siempre faltaba más de lo que había. A veces, en esos momentos de soledad nocturna, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No era solo la pobreza lo que la quebraba, sino la impotencia de no poder darles a sus hijos lo que merecían: comida suficiente, educación, un futuro diferente. Veía cómo Pedro se convertía prematuramente en hombre, cómo las gemelas perdían su alegría, cómo Luisito se volvía callado y retraído.
cómo Ana preguntaba por qué no tenían juguetes como los otros niños. La muerte de José no solo les había arrebatado un padre y esposo, sino también la única protección que tenían en una sociedad que no ofrecía redes de seguridad para los más vulnerables. María era fuerte, había demostrado una resistencia sobrehumana, pero incluso las piedras más duras erosionan con el tiempo. Y ella podía sentir cómo, poco a poco, la desesperanza comenzaba a filtrarse en su corazón como el agua fría del río donde lavaba ropa ajena. Don Rodrigo Mendoza era el hombre más rico de la región, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus campos de maíz, sus huertas de árboles frutales y sus corrales de ganado eran la envidia de todos los hacendados vecinos. Alto, de complexión robusta y con un bigote espeso que le cubría el labio superior, don Rodrigo caminaba por el pueblo con la arrogancia natural de quien nunca había conocido la necesidad. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra imponente, como si hasta el sol le debiera respeto. Era un martes por la mañana cuando don Rodrigo llegó a la plaza del pueblo en su camioneta polvorienta. Había corrido la voz de que necesitaba trabajadores para la temporada de cosecha, y como siempre ocurría, docenas de hombres y mujeres desesperados se agolparon a su alrededor, suplicando por una oportunidad. El hacendado los observaba con ojos calculadores, sabiendo que su necesidad era su mayor ventaja para negociar salarios miserables. Entre la multitud, casi escondida detrás de los hombres más corpulentos, estaba María. Había caminado desde su choza con la esperanza de conseguir algún trabajo adicional que le permitiera alimentar mejor a sus hijos. Llevaba su mejor vestido, que en realidad era el menos remendado de los 3 que poseía, y había intentado arreglarse el cabello recogido en una trenza apretada. Sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de ansiedad y esperanza. Don Rodrigo comenzó a señalar a los trabajadores que elegiría. Tú y tú, decía con voz autoritaria, seleccionando principalmente a hombres jóvenes y fuertes. María se estiró todo lo que pudo, alzando tímidamente la mano, pero el hacendado pasó su mirada sobre ella como si fuera transparente. Las mujeres viudas y delgadas no eran su primera opción para el trabajo pesado del campo. Cuando la selección terminó y la multitud comenzó a dispersarse con rostros de decepción, María sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. Se quedó allí parada viendo cómo su última esperanza de la semana se desvanecía. Fue entonces cuando don Rodrigo, ya subiendo a su camioneta, la notó realmente por primera vez. Algo en su mirada desesperada le hizo detenerse. «Espera, mujer», le gritó con voz fuerte que hizo que María diera un respingo. «¿No eres tú la viuda de José, el minero que murió el año pasado?» María asintió, acercándose con pasos inseguros. «Sí, señor. Tengo 5 hijos que alimentar y necesito trabajo. Puedo hacer lo que sea, señor. Soy fuerte, trabajadora. No me importa cuán duro sea el trabajo». El hacendado la observó de arriba abajo, evaluándola como quien examina una herramienta usada en el mercado. Sus ojos pequeños y astutos se entrecerraron, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Don Rodrigo era conocido por su habilidad para aprovechar las oportunidades, especialmente cuando involucraban mano de obra barata. Y aquella viuda desesperada representaba exactamente eso. «¿Qué tan desesperada estás por trabajo?», preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mucho, señor. Mis hijos a veces se duermen con hambre. Haré lo que sea necesario», respondió María, su voz quebrándose ligeramente en la última frase. Don Rodrigo se bajó de la camioneta y caminó lentamente alrededor de ella, como un cazador rodeando a su presa. «Necesito a alguien que limpie los establos, que alimente a los animales, que ayude con la cosecha cuando sea necesario. Es trabajo duro, desde antes del amanecer hasta el atardecer. ¿Podrías con eso?» «Sí, señor, puedo», afirmó María con determinación, aunque por dentro su corazón latía con fuerza sabiendo que apenas tenía fuerzas después de sus otros trabajos. «Bien», dijo el hacendado deteniéndose frente a ella. «Te daré el trabajo, pero antes de que te emociones demasiado déjame explicarte las condiciones». María escuchó atentamente mientras don Rodrigo describía las largas horas, las tareas agotadoras, los días sin descanso durante la temporada alta. Todo eso lo esperaba, pero lo que vino después la dejó confundida y desconcertada. «En cuanto al pago», continuó el hacendado con una sonrisa peculiar, «no puedo ofrecerte mucho dinero. Ya sabes cómo están las cosas, los precios bajos de las cosechas, los impuestos, pero tengo algo que podría interesarte más que unas cuantas monedas». María frunció el ceño, sin entender. «¿Qué cosa, señor?». Don Rodrigo señaló hacia sus tierras en la distancia. «En la parte de atrás de mi propiedad, cerca del límite con el bosque, tengo un viejo gallinero. Hace años que no lo uso. Está medio caído.
Las gallinas que tenía allí las movió a un corral nuevo más cerca de la casa principal. Ese gallinero no me sirve para nada ahora. Solo ocupa espacio y se está pudriendo. María lo miró sin comprender hacia dónde iba la conversación. El hacendado continuó. Te propongo lo siguiente. Trabajas para mí durante 6 meses, cumpliendo todas las tareas que te asigne. Y al final de ese periodo, ese gallinero será tuyo. Podrás llevártelo, desarmarlo, hacer lo que quieras con él. La mujer parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Un gallinero viejo? ¿Ese es el pago, señor? Así es, confirmó don Rodrigo con satisfacción. Por supuesto, también te daré algo de comida de vez en cuando. Sobras de la cocina de la hacienda, algunas tortillas, quizá algo de frijol. Pero el pago principal será el gallinero. Piénsalo bien, mujer. Es una estructura completa, madera y alambre. Podrías usarla para tender tus propias gallinas o vender la madera. Es más valioso de lo que crees. María se quedó en silencio, sintiendo cómo la humillación y la desesperación luchaban dentro de ella. 6 meses de trabajo brutal a cambio de un gallinero desvencijado que el hacendado consideraba basura. Era una oferta insultante, casi cruel en su mezquindad. Don Rodrigo sabía exactamente lo que estaba haciendo, aprovechándose de su desesperación para obtener meses de trabajo prácticamente gratis. Pero mientras María miraba al suelo, pensando en sus 5 hijos hambrientos en casa, en las deudas acumuladas, en la falta total de opciones, supo que no tenía más alternativa que aceptar. La indignidad de la oferta pesaba menos que el peso del hambre de sus hijos. «Acepto, señor», murmuró finalmente, sintiendo cómo una parte de su dignidad se desmoronaba con esas palabras. El primer día de trabajo comenzó antes de que el gallo cantara. María había caminado los 5 kilómetros hasta la hacienda de don Rodrigo en completa oscuridad, guiándose apenas por la luz tenue de una luna menguante. Llegó con las primeras luces del alba, tal como le habían ordenado, y encontró al capataz esperándola con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia en el rostro curtido por el sol. «Llegas tarde», gruñó el hombre, aunque María sabía que había llegado exactamente a la hora indicada. «Aquí no toleramos la flojera. Sígueme». Sin darle tiempo siquiera para tomar aliento después de la larga caminata, el capataz la condujo directamente a los establos. El olor penetrante del estiércol acumulado la golpeó como una bofetada. «Esto debe estar limpio antes de que salga el sol completamente», ordenó señalando los corrales llenos de desechos de caballos y vacas. «Después alimentarás a todos los animales, limpiarás los bebederos y te presentarás en los campos para lo que se necesite». María miró la enormidad de la tarea y su corazón se encogió, pero tomó la pala que le entregaron y comenzó a trabajar. Sus manos, ya agrietadas por lavar ropa en el río, pronto comenzaron a sangrar con las ampollas que se formaban por el mango áspero de la herramienta. El estiércol debía ser cargado en una carretilla y llevado hasta un montón de compost a casi 100 metros de distancia. Una y otra vez hizo el recorrido, su espalda gritando de dolor con cada carga. Cuando finalmente terminó con los establos, ya eran más de las 10 de la mañana. No le habían ofrecido agua ni un momento de descanso. Con las piernas temblando de cansancio, procedió a alimentar a los animales, caballos, vacas, cerdos, cabras. Debía cargar pesados sacos de alimento y cubetas llenas de agua. Para una mujer delgada y desnutrida como ella, cada movimiento era una tortura. «¡Apúrate, mujer!», gritaba el capataz cada vez que la veía disminuir el ritmo. «¿Crees que te estamos pagando para que te tomes tu tiempo? Don Rodrigo no tolera la holgazanería». María quería gritarle que apenas le estaban pagando, que un gallinero viejo no era compensación justa por semejante trabajo, pero se mordió la lengua. Necesitaba este empleo, por humillante que fuera. Sus hijos dependían de ella. Alrededor del mediodía, cuando el sol pegaba con más fuerza y María sentía que iba a desmayarse del hambre y la sed, una de las cocineras de la casa grande apareció con un plato. «Toma, come rápido», le dijo sin mucha amabilidad. María miró el contenido: sobras de tortillas duras, algunos frijoles aguados y un pedazo pequeño de queso que ya empezaba a oler rancio. Era comida que probablemente iban a tirar a los cerdos, pero para ella era lo único que tendría en todo el día. Se sentó en el suelo, a la sombra de un árbol, y devoró la comida en menos de 5 minutos. No había tiempo para saborearla ni para el descanso que su cuerpo suplicaba. El capataz ya la estaba llamando para el siguiente trabajo: deshiervar los campos de maíz bajo el sol abrasador. Las semanas se convirtieron en un ciclo interminable de sufrimiento.
María trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, con apenas unos minutos para tragar las sobras que le daban como comida. Sus manos se convirtieron en un mapa de heridas, ampollas sobre ampollas, cortes infectados, uñas rotas. Su espalda estaba perpetuamente encorvada del dolor. Perdió peso que no podía permitirse perder. Sus pómulos se marcaron más. Sus ojos se hundieron en las cuencas. Pero lo peor no era el trabajo físico agotador. Lo peor eran las humillaciones constantes. Don Rodrigo pasaba ocasionalmente por donde ella trabajaba y hacía comentarios despectivos. «Mira qué lenta trabaja esta mujer. Por eso su marido se murió, de la vergüenza de tener una esposa tan inútil». Los otros trabajadores se reían, no porque encontraran gracioso el comentario, sino porque sabían que era más seguro reírse con el patrón que defenderla. La esposa de don Rodrigo era aún peor. Doña Clemencia era una mujer amargada que parecía encontrar placer en menospreciar a quienes consideraba inferiores. Cuando María debía acercarse a la casa grande para recoger los desperdicios de la cocina, doña Clemencia la llamaba «esa india mugrosa» y le ordenaba que no tocara nada con sus manos sucias de pobre. Un día María cometió el error de sentarse en un escalón de la casa grande, solo por un momento, porque sentía que sus piernas ya no podían sostenerla. Doña Clemencia salió como una furia. «Levántate de ahí inmediatamente. ¿Cómo te atreves a ensuciar mi casa con tu inmundicia? Los de tu clase no se sientan donde se sientan las personas decentes». María se levantó de inmediato, las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a llorar frente a aquella mujer cruel. Tragó su humillación como había aprendido a tragar todo lo demás. Había días en que el cansancio era tan extremo que María trabajaba en una especie de trance, su cuerpo moviéndose automáticamente mientras su mente se desconectaba. Había momentos en que pensaba que simplemente se dejaría caer al suelo y no se levantaría más. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Realmente valdría la pena un gallinero viejo después de 6 meses de este infierno? Pero entonces pensaba en Pedro, en las gemelas, en Luisito, en la pequeña Ana. Pensaba en sus rostros cuando llegaba a casa por las noches, a pesar del agotamiento extremo con algo de comida que había logrado guardar de las sobras que le daban. Esos pedazos de tortilla dura, esos frijoles aguados significaban que sus hijos cenarían algo esa noche. Esa era su única motivación para continuar. Los otros trabajadores de la hacienda, aunque también explotados, al menos recibían un salario miserable en efectivo. Podían comprar lo mínimo necesario. María no tenía ni eso. Dependía completamente de las obras que le dieran y de la promesa de un gallinero que cada día parecía más lejana y real. Una tarde, después de trabajar 14 horas seguidas cargando sacos de maíz cosechado, María se desplomó. Simplemente sus piernas cedieron y cayó de rodillas en medio del campo. El capataz corrió hacia ella gritando que se levantara, que no fuera dramática, que dejara de fingir. Pero María no podía moverse. Su cuerpo finalmente se había revelado. Le dieron agua y la dejaron descansar 20 minutos antes de exigirle que volviera al trabajo. Esa noche María llegó a su choza pasadas las 10 de la noche y se derrumbó en el suelo sin siquiera fuerzas para quitarse los zapatos rotos. Pedro tuvo que ayudarla a acostarse, y las gemelas le lavaron los pies hinchados y ensangrentados. «Mamá, no vuelvas», suplicó Pedro con lágrimas en los ojos. «Esto te está matando. Encontraremos otra manera». Pero María sabía que no había otra manera. En su mundo las opciones eran limitadas y crueles. Podía soportar la explotación de don Rodrigo, o podía ver a sus hijos morir lentamente de hambre. No era realmente una elección. Así que al día siguiente, antes del amanecer, María se levantó nuevamente, vendó sus manos sangrantes y comenzó la larga caminata hacia la hacienda. Porque eso era lo que hacían las madres. Resistían lo imposible, soportaban lo insoportable, y seguían adelante incluso cuando cada fibra de su ser gritaba por rendirse. Su dignidad había sido aplastada, su cuerpo estaba quebrado, pero su determinación de mantener vivos a sus hijos permanecía inquebrantable. Cada movimiento de ella era una tortura visible, pero aún así se preparaba para otra jornada en la hacienda de don Rodrigo. «Mamá, déjame ir en tu lugar hoy.
susurró Pedro levantándose también. «Yo puedo hacer ese trabajo». María se volvió hacia él con una mirada que mezclaba amor y tristeza infinita. «No, mijo. Tú tienes tu propio trabajo. Necesito que vayas al mercado, que traigas lo que puedas. Y cuida de tus hermanos». Cuando su madre se fue, desapareciendo en la oscuridad hacia otro día de explotación, Pedro sintió una rabia impotente que lo quemaba por dentro. Miró a sus hermanos dormidos, amontonados como cachorros buscando calor, y supo que el peso del día recaería sobre sus hombros jóvenes, pero ya cansados. Carmen fue la primera de las gemelas en despertar. A sus 10 años, había desarrollado un instinto maternal prematuro que la hacía levantarse automáticamente cuando escuchaba a la pequeña Ana llorar. La niña de 5 años había mojado el petate nuevamente, algo que sucedía cada vez con más frecuencia desde que la situación de la familia había empeorado. Carmen sabía que era porque Ana tenía miedo, porque pasaba hambre, porque extrañaba a su padre aunque apenas lo recordaba. «Shh, hermanita, está bien», murmuró Carmen cargando a la niña mojada y fría. Rosa, su gemela, se despertó también y entre las dos comenzaron la rutina matutina. Lavar a Ana con el agua fría del balde que Pedro había traído del pozo comunitario la noche anterior, cambiarle la ropa por otra igual de raída, intentar secar el petate al sol que apenas comenzaba a entrar por las rendijas del techo. El desayuno era siempre el momento más difícil. Pedro sacó lo que quedaba, 2 tortillas duras del día anterior y un poco de frijoles fríos. Lo dividía en 5 porciones microscópicas que parecían una burla cruel al hambre que todos sentían. «No tengo hambre», mintió Pedro, dándole su porción a Luisito, que a sus 7 años estaba peligrosamente delgado, con los huesos de las costillas marcándose bajo su piel. «Yo tampoco», dijo Carmen de inmediato, pasándole su parte a Ana. Era un ritual doloroso que se repetía cada mañana, los mayores mintiendo sobre su hambre para que los pequeños comieran algo más, pero todos sabían la verdad, todos sentían el vacío que les roía las entrañas. Después del desayuno inexistente, cada uno asumía sus responsabilidades. Pedro tomó su camino hacia el mercado del pueblo donde pasaría horas buscando trabajo ocasional. Cargar bolsas para las señoras que hacían sus compras, barrer las banquetas de los comerciantes, cualquier tarea que le diera algunas monedas. Su cuerpo delgado no le permitía cargar lo mismo que los muchachos más grandes y bien alimentados, pero su desesperación lo hacía trabajar el doble de rápido. En el mercado, los otros niños trabajadores lo miraban con lástima mal disimulada. Todos conocían la historia de la familia de Pedro, el padre muerto, la madre explotada en la hacienda, los hermanos hambrientos, pero la lástima no se traducía en ayuda. Cada quien tenía sus propias cargas, sus propias familias que alimentar. En ese mundo de escasez, la solidaridad era un lujo que pocos podían permitirse. Un comerciante gordo le gritó: «Oye, muchacho, barre el frente de mi puesto y te doy 2 pesos». Pedro corrió hacia allá con la esperanza brillando en sus ojos. 2 pesos. Con eso podría comprar medio kilo de frijoles, quizás algunas tortillas. Barrió con una energía frenética, levantando nubes de polvo, asegurándose de que cada rincón quedara impecable. Cuando terminó, extendió la mano esperando su pago. El comerciante le arrojó una sola moneda. «Ahí está tu peso. El trabajo no valía 2. «Pero usted dijo», comenzó Pedro, sintiendo cómo las lágrimas de rabia y frustración amenazaban con salir. «Dije lo que dije. Si no te gusta, vete», respondió el hombre con indiferencia, ya dándole la espalda. Pedro apretó la moneda en su puño, tanto que el metal se le clavó en la palma. No podía permitirse pelear, no podía arriesgarse a perder incluso esa oportunidad miserable. Se tragó su indignación y siguió buscando más trabajo. Mientras tanto, en la choza, las gemelas enfrentaban sus propios desafíos. Carmen y Rosa tenían la tarea de cuidar a los pequeños, buscar leña para el fuego, mantener limpia la casa en la medida de lo posible y conseguir agua del pozo comunitario. Ese día, Rosa cargó el pesado balde de agua en su cabeza, caminando cuidadosamente para no derramar ni una gota de líquido precioso. El balde pesaba casi tanto como ella, y el camino de regreso se sentía interminable. Sus brazos temblaban cuando finalmente llegó a casa y pudo bajar el balde. Carmen la esperaba con Ana y Luisito, ambos quejándose de hambre nuevamente, aunque apenas habían pasado 2 horas desde el desayuno inexistente. «No hay nada que darles», dijo Carmen con desesperación, revisando por 5ª vez la alacena casi vacía. Solo quedaba un puñado de frijoles crudos y un poco de sal.
Tendremos que esperar a que Pedro vuelva. Luisito comenzó a llorar. Era un niño sensible, el más afectado emocionalmente por la situación familiar. Desde la muerte de su padre sufría pesadillas terribles. Gritaba en las noches, despertando a todos hablando de monstruos que venían a llevarse a su madre. Carmen sabía que esos monstruos tenían nombre: hambre, pobreza, abandono. Luisito, ven aquí. Lo llamó Carmen con ternura, abrazándolo. Te voy a contar un cuento, ¿sí? Sobre un niño valiente que... No quiero cuentos, soy el niño. Quiero comer, me duele la panza. ¿Por qué no tenemos comida como los demás niños? Carmen no tenía respuesta para eso. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años las injusticias del mundo? ¿Cómo hacerle entender que su sufrimiento no era culpa de nadie en su familia, sino de un sistema cruel que trituraba a los más vulnerables? Rosa intentó distraer a los pequeños llevándolos afuera, donde al menos podían jugar con piedras y palos. Pero incluso el juego era diferente ahora. Ana ya no reía como antes. Se sentaba en el suelo de tierra, abrazando un pedazo de tela vieja que pretendía ser una muñeca, y miraba al vacío con esos ojos grandes que habían visto demasiado sufrimiento para su corta edad. ¿Cuándo va a volver mamá?, preguntó Ana por 10ª vez. Por la noche, hermanita, como siempre, respondió Rosa, aunque ella misma extrañaba a su madre con una desesperación física que le dolía en el pecho. El frío comenzó a caer con la tarde. En esa región las temperaturas bajaban drásticamente cuando el sol se ponía. La choza no tenía manera de retener el calor, y las mantas que tenían estaban tan delgadas que apenas servían. Las gemelas juntaron a Ana y a Luisito, abrazándolos para compartir el calor corporal. Los 4 niños se acurrucaron juntos, tiritando, esperando que Pedro regresara pronto. Pedro finalmente volvió cuando ya oscurecía, con 3 pesos en total después de un día entero de trabajo. Había conseguido también algunos tomates magullados que un vendedor iba a tirar. Pasó por la tienda y compró medio kilo de frijoles y 4 tortillas. Era todo lo que podían permitirse. Carmen preparó la cena con las manos temblorosas de cansancio. Hirvió los frijoles con agua y sal, calentó las tortillas. Cuando sirvió los platos, nuevamente las porciones eran ridículamente pequeñas, pero era lo que había. Comieron en silencio, cada uno saboreando cada bocado como si fuera un festín, aunque sabían que en 1 hora volverían a tener hambre. Luisito preguntó si podía tener un poco más, y el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. No había más. Cuando María finalmente llegó a casa cerca de las 10 de la noche, encontró a sus 5 hijos acurrucados en el petate, dormidos del agotamiento y el hambre. Pedro se había quedado despierto esperándola, y cuando vio el estado de su madre, apenas capaz de caminar, con las manos sangrando, el rostro demacrado de dolor, algo se rompió dentro de él. «Mamá, esto tiene que cambiar», susurró con voz ahogada. «No podemos seguir así, nos estamos muriendo lentamente». María se dejó caer junto a sus hijos, abrazándolos a todos como pudo. «Lo sé, mijo, lo sé, pero resiste un poco más, solo un poco más». Pero ninguno de los dos sabía cuánto más podrían resistir. El peso físico del hambre, el frío y el trabajo agotador era terrible, pero el peso emocional, la inseguridad constante, el miedo al futuro, la humillación diaria, la sensación de no valer nada en un mundo que los había olvidado, era aún más devastador. Y ese peso recaía sobre todos ellos, incluso sobre la pequeña Ana de 5 años, que ya había aprendido que llorar no servía de nada, porque no había consuelo posible. El 6º mes de trabajo en la hacienda finalmente llegó a su fin. María apenas podía creer que había sobrevivido a ese infierno interminable. Su cuerpo estaba destruido. Había envejecido 10 años en medio año, pero había cumplido cada día, cada hora de trabajo extenuante que don Rodrigo le había exigido. Ahora, con las manos temblorosas y el corazón lleno de una esperanza frágil, se presentó ante el hacendado para reclamar su pago, el gallinero prometido. Don Rodrigo estaba sentado en el porche de su casa grande, bebiendo café y fumando un puro, cuando María se acercó. La miró con esa expresión de superioridad que ella ya había llegado a conocer también, como si fuera un insecto particularmente persistente que finalmente iba a poder quitarse de encima. «Ah, sí, el gallinero», dijo con desdén soplando el humo hacia ella. «Cumplí mi palabra. Está allá atrás, junto al bosque. Es todo tuyo. Llévatelo». María sintió un despliegue de alivio mezclado con aprensión. «¿Puedo verlo primero, señor?» «Haz lo que quieras. Ya no es mi problema», respondió el hacendado haciendo un gesto despectivo con la mano. El capataz la condujo por un camino de tierra que bordeaba los límites de la propiedad, cada vez más alejado de las construcciones principales de la hacienda. Caminaron durante casi 20 minutos hasta llegar a un claro cerca del bosque, donde finalmente María vio su pago
por 6 meses de trabajo esclavo. El gallinero era peor de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. La estructura se inclinaba peligrosamente hacia un lado, con varias tablas podridas y rotas. El techo de lámina oxidada tenía agujeros por todas partes. El suelo era de tierra compactada, cubierto de excrementos de gallina acumulados durante años. El olor era abrumador, una mezcla nauseabunda de amoníaco, humedad y descomposición. Las paredes de madera carcomida apenas se mantenían en pie, y el alambre que debía cercar el perímetro estaba roto en múltiples lugares. Pero lo que hizo que el corazón de María se hundiera hasta el fondo de su estómago fue lo que había dentro: docenas de gallinas. El gallinero no estaba vacío como don Rodrigo había prometido. Estaba lleno de aves que cacareaban, picoteaban y defecaban sin cesar. Pero usted dijo que las gallinas habían sido trasladadas, tartamudeó María, sintiendo cómo las lágrimas de rabia y desesperación comenzaban a acumularse en sus ojos. El capataz se encogió de hombros. Don Rodrigo trasladó algunas. Estas se quedaron. No son suyas. Siguen perteneciendo a la hacienda. Tendrás que compartir el espacio con ellas. ¿O no? Es tu problema ahora. María quería gritar, quería golpear algo, quería exigir justicia. Había trabajado 6 meses como una bestia de carga, había sacrificado su salud y dignidad, y esto era lo que recibía: un gallinero en ruinas, sucio, infestado de animales que ni siquiera le pertenecían. Pero estaba demasiado cansada para pelear, demasiado quebrada para hacer nada más que aceptar esta última humillación. Esa noche, cuando regresó a su choza para contarles a sus hijos sobre el gallinero, el silencio fue ensordecedor. Pedro cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las gemelas se abrazaron una a la otra sin poder creer lo que escuchaban. Luisito comenzó a llorar y Ana, sin entender completamente, también se puso a sollozar. «Pero mamá», dijo finalmente Pedro con voz estrangulada, «¿cómo vamos a vivir ahí? Está lleno de gallinas, está sucio, está cayéndose a pedazos». María se pasó las manos por el rostro demacrado. «Lo limpiaremos, lo arreglaremos. Es mejor que nada, mijo. Aquí, en esta choza, debemos 3 meses de renta. El dueño amenaza con echarnos a la calle. Al menos el gallinero es nuestro. Nadie podrá sacarnos de allí». Pero incluso mientras lo decía, María sabía cuán patético sonaba. ¿Era esto realmente a lo que había llegado su familia? ¿Estaban tan desesperados que un gallinero infestado representaba una mejora? La mudanza ocurrió 3 días después. No tenían mucho que llevar: los petates raídos, algunas ollas abolladas, la ropa remendada y muy poco más. Cargaron todo en sus espaldas y caminaron los kilómetros hasta el límite de la hacienda, donde estaba su nuevo hogar. Cuando llegaron, incluso Pedro, que había intentado mantenerse fuerte por su familia, no pudo contener las lágrimas al ver la realidad de su nueva situación. Las gallinas los miraron con ojos rondos y estúpidos, cacareando ruidosamente ante la invasión de su territorio. «Tenemos que limpiar primero», dijo María con una determinación que no sentía, tratando de mantener a flote a su familia que amenazaba con derrumbarse emocionalmente. «Todos juntos podemos hacerlo». Comenzaron la tarea asquerosa de limpiar años de acumulación de excrementos, plumas y suciedad. Las gemelas se cubrían la nariz y la boca con trapos mientras barrían la capa gruesa de inmundicia que cubría el piso. Pedro intentó separar a las gallinas hacia un lado del gallinero usando tablas y alambre, creando una división improvisada. Pero las aves no cooperaban, revoloteando y cacareando indignadas, picoteándolos cuando se acercaban demasiado. Trabajaron hasta que cayó la noche, exhaustos y cubiertos de suciedad. Habían logrado limpiar apenas una pequeña sección del gallinero, suficiente para extender sus petates. Las tablas del piso estaban húmedas y podridas en algunos lugares. El olor a amoníaco era tan fuerte que les ardían los ojos y la garganta. El frío entraba por cada rendija de las paredes rotas y por los agujeros del techo. Esa primera noche en el gallinero fue la más larga y oscura de sus vidas. Las gallinas no dormían en silencio. Cacareaban, aleteaban, se movían constantemente. Sus garras arañaban la madera, produciendo un sonido inquietante. El olor era insoportable.
especialmente en el espacio cerrado. Ana no podía dejar de llorar, asustada por los sonidos extraños y la cercanía de las aves. Luisito se acurrucó contra María, temblando no solo de frío, sino de temor y tristeza. A mitad de la noche, una de las gallinas decidió que el petate donde dormían era un buen lugar para posarse. María le espantó, pero el animal volvió una y otra vez, hasta que finalmente se rindió y dejó que el ave se acomodara cerca de los pies de Ana. Al menos el calor del animal era algo. Rosa no pudo dormir en toda la noche. Permaneció despierta en la oscuridad, escuchando los sollozos ahogados de sus hermanos, el cacareo constante de las gallinas, el crujir de la estructura que parecía a punto de colapsar. Pensó en cómo habían llegado a este punto. Su padre había sido un hombre trabajador, honesto. ¿Qué habían hecho su familia para merecer esto? ¿Acaso ser pobre era un crimen que debía castigarse con tanta crueldad? Pedro tampoco durmió. Observaba a su madre en la oscuridad, viendo cómo fingía dormir aunque él sabía que estaba despierta. Podía escuchar su respiración irregular, entrecortada por sollozos silenciosos que intentaba ocultar. A sus 13 años, Pedro entendió con una claridad devastadora que esto era lo que significaba la pobreza extrema. No solo hambre y trabajo, sino la destrucción sistemática de la dignidad humana. Su familia no estaba viviendo en un gallinero. Se habían convertido en menos que los animales con los que compartían ese espacio miserable. Cuando el amanecer finalmente llegó, filtrándose débilmente a través de los agujeros del techo, la familia se levantó en silencio. Nadie quería hablar de lo que todos estaban pensando. Las gallinas comenzaron su cacareo matutino. Algunas incluso pusieron huevos en las esquinas que habían reclamado como propias. Huevos que no le pertenecían a la familia porque las aves seguían siendo propiedad de don Rodrigo. María preparó el desayuno, unas tortillas frías y agua, mientras las gallinas picoteaban alrededor de sus pies. Una de ellas intentó robar un pedazo de tortilla que Luisito tenía en la mano, y el niño se echó a llorar desconsoladamente. «Odio este lugar», gritó de repente, su voz quebrándose. «Odio a las gallinas. Odio al señor malo que nos hizo esto. Quiero volver a casa. Quiero a mi papá». Su grito resonó en el gallinero, asustando a las aves que aletearon violentamente. María abrazó a su hijo, pero no tenía palabras de consuelo. ¿Qué podía decirle? ¿Que todo estaría bien? Sería una mentira, y los niños ya eran demasiado conscientes de su realidad para creer en falsas promesas. Este era su punto más bajo, el fondo del abismo. Una familia que había trabajado honestamente, que nunca había pedido más que una oportunidad justa, ahora dormía literalmente, con gallinas, en un gallinero podrido. La imagen era grotesca, inhumana, un testimonio de la crueldad que los seres humanos podían infligir sobre otros seres humanos cuando la codicia y la falta de compasión gobernaban sus corazones. Don Rodrigo había conseguido exactamente lo que quería. 6 meses de trabajo esclavo a cambio de basura que de todos modos iba a desechar. Y María y sus hijos pagaban el precio de su explotación cada segundo que respiraban el aire fétido de ese gallinero, cada noche que dormían entre excrementos y plumas, cada mañana que despertaban con la certeza de que su humanidad había sido reducida a menos que nada. La cuarta noche en el gallinero, María no pudo dormir. No por las gallinas, a cuyo cacareo se estaba acostumbrando de mala gana, ni por el frío que penetraba hasta los huesos, ni siquiera por el hambre que era su compañera constante. No pudo dormir porque algo había cambiado dentro de ella. Yacía despierta en la oscuridad, escuchando la respiración de sus 5 hijos, y una pregunta martillaba su mente con insistencia creciente. ¿Esto era todo? ¿Habían tocado fondo, solo para quedarse allí hundiéndose cada vez más en el lodo de la desesperación? ¿Su destino era simplemente sobrevivir día a día hasta que la muerte los encontrara en ese gallinero miserable? Una de las gallinas se movió cerca de su cabeza, y María la observó en la penumbra. El animal estaba poniendo un huevo. Sin pensar, sin planear, María extendió la mano y tomó el huevo tibio recién puesto. Lo sostuvo en su palma, sintiendo su peso, su potencial. Y entonces, como un relámpago en medio de la oscuridad más profunda, comprendió. Ese huevo no era de don Rodrigo, era suyo. Las gallinas estaban en su gallinero, en su propiedad. Don Rodrigo las había dejado allí, probablemente olvidándose de ellas porque eran viejas y ponían poco. Para el hacendado rico, esas aves no valían el esfuerzo de trasladarlas, pero para María, cada huevo que pusieran representaba comida para sus hijos. Representaba algo que podía vender. Representaba quizás el inicio de algo más.
María se incorporó lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en meses. Miró alrededor del gallinero con ojos nuevos. Sí, estaba en ruinas, sí apestaba, sí era humillante vivir allí, pero era suyo. Por primera vez en su vida adulta, algo le pertenecía completamente. No debía renta a ningún casero que pudiera echarlos a la calle. No dependía del capricho de ningún patrón que pudiera despedirla en cualquier momento. Este gallinero, por patético que fuera, era su punto de partida, no su tumba. La idea que comenzó a formarse en su mente era tan audaz, tan imposible, que casi se rió en voz alta. Pero no se rió. En cambio, se quedó despierta el resto de la noche, pensando, planificando, calculando. Cuando el amanecer llegó, María tenía un plan. «Pedro», llamó a su hijo mayor tan pronto como despertó, «necesito que me escuches con atención». El muchacho se sentó, frotándose los ojos, sorprendido por el tono urgente pero energizado de su madre. Los demás niños también se despertaron, reuniéndose alrededor de ella. María sostenía 3 huevos en sus manos. Los había recolectado esa madrugada mientras las gallinas dormían. «Miren esto», dijo, su voz temblando, no de miedo sino de emoción contenida. «Estas gallinas están poniendo huevos». Don Rodrigo se olvidó de ellas, las consideró inútiles. Pero no lo son. Si las alimentamos bien, si las cuidamos, pueden poner más huevos. Y los huevos podemos venderlos. Pedro frunció el ceño, confundido. «Pero mamá, tenemos apenas suficiente comida para nosotros. ¿Cómo vamos a alimentar a las gallinas?» «Escúchame», continuó María, hablando rápido, con las palabras tropezándose entre sí en su urgencia por salir. «Las gallinas comen desperdicios, sobras, insectos, hierbas. Ustedes, niños, pueden buscar comida para ellas durante el día. Hojas verdes, bichos, cualquier cosa. Y yo puedo pedirle a la gente del pueblo si tienen sobras que van a tirar. Las gallinas convertirán esa basura en huevos. Y los huevos son dinero». «¿Cuánto dinero?», preguntó Rosa, con los ojos comenzando a brillar con una esperanza cautelosa. «Un huevo se vende por medio peso en el mercado. Si estas 20 gallinas ponen aunque sea 10 huevos por día, son 5 pesos diarios, 35 pesos a la semana», calculó María rápidamente. Era más de lo que había ganado algunos días trabajando en el mercado. Carmen intervino, todavía escéptica. «Pero mamá, este lugar está cayéndose. Las gallinas se pueden escapar. Y nosotros necesitamos espacio para vivir». «Lo sé, mija. Por eso vamos a reconstruirlo», declaró María con una determinación férrea en su voz. «Vamos a dividir el gallinero en 2 secciones. Una para las gallinas, una para nosotros. Vamos a reparar el techo, arreglar las paredes, limpiar todo completamente. Lo vamos a convertir en un hogar de verdad». «¿Pero cómo?», preguntó Pedro. «No tenemos dinero para materiales, no tenemos herramientas». María se puso de pie, sus ojos ardiendo con una intensidad que sus hijos no habían visto en mucho tiempo. «Tenemos nuestras manos, tenemos nuestra inteligencia, tenemos nuestra voluntad, y vamos a usar todo eso. Buscaremos madera en el bosque, tablas desechadas en los basureros del pueblo, láminas viejas que la gente tire, pediremos prestadas herramientas, y trabajaremos como nunca hemos trabajado antes, pero esta vez será para nosotros mismos, para nuestro futuro, no para enriquecer a alguien más». Hubo un momento de silencio mientras los niños procesaban las palabras de su madre, y entonces algo extraordinario sucedió. Pedro se levantó, cuadrando los hombros que habían estado encorvados por el peso de la desesperación durante tanto tiempo. «Yo puedo conseguir madera», dijo con firmeza. «Conozco el lugar donde están demoliendo una casa vieja. Quizá me dejen llevarme algunas tablas». «Y yo puedo buscar comida para las gallinas», exclamó Luisito, de repente animado por primera vez en semanas. «Sé dónde hay muchas lombrices». Las gemelas se miraron entre sí y asintieron al unísono. «Nosotras podemos limpiar y ayudar con la reconstrucción», dijeron. Incluso la pequeña Ana, sin entender completamente, pero alimentándose de la energía súbita en el aire, aplaudió y gritó: «Yo también ayudo». María sintió algo que no había sentido en meses: esperanza.
No la esperanza tonta y ciega de que alguien vendría a rescatarlos, sino la esperanza sólida y real que nace de tomar control de tu propio destino, por más limitado que sea. Ese mismo día comenzó la transformación. Pedro salió temprano hacia el pueblo y regresó arrastrando 3 tablas largas que había conseguido de la casa en demolición. El dueño se las había dado gratis, contento de deshacerse de ellas. Carmen y Rosa pasaron horas en el bosque cercano recolectando ramas fuertes que podrían usarse para reforzar la estructura. Luisito y Ana, con pequeños recipientes, llenaron contenedores con lombrices, insectos y hierbas para las gallinas. María, por su parte, fue al pueblo con los 3 huevos que había recolectado esa mañana. Los vendió por $1.50 y con ese dinero compró clavos usados y un poco de alambre. Luego fue de puerta en puerta, golpeando en las casas, tragando su orgullo, pidiendo sobras de comida para sus gallinas. ¿Para tus gallinas?, preguntó una mujer con curiosidad. ¿Tienes gallinas ahora? Sí, señora, respondió María levantando la barbilla. Tengo un gallinero. Estoy empezando un pequeño negocio de huevos. La palabra negocio sonó extraña en su boca, pero también poderosa. No era una mendiga pidiendo limosna. Era una mujer de negocios buscando recursos para su empresa, por humilde que fuera. La mujer le dio un recipiente con cáscaras de verduras, sobras de tortillas y algunos restos de comida. «Suerte con tu negocio», dijo con una sonrisa genuina. María visitó 10 casas más ese día y consiguió suficientes sobras para alimentar bien a las gallinas durante una semana. Algunas personas se burlaron, otras la miraron con lástima, pero varias le dieron lo que pedía. Y lo más importante, cada interacción la hacía sentir no como una víctima, sino como alguien con un propósito, con un plan. Cuando la familia se reunió esa noche en el gallinero, estaban exhaustos, pero diferentes. Había una energía nueva en el aire. Pedro había comenzado a reparar una sección del techo. Las gemelas habían limpiado completamente el área que sería su espacio de vivienda, separándola de las gallinas con las ramas y el alambre que habían conseguido. Las gallinas, bien alimentadas con las sobras que María había traído, ya parecían más activas. «¡Miren!», dijo Luisito con orgullo, señalando el área de las gallinas. «Pusieron 5 huevos más hoy, los conté». María tomó los huevos con cuidado, como si fueran gemas preciosas, porque en cierto sentido lo eran. Cada uno representaba una pequeña victoria, un pequeño paso hacia arriba desde el fondo del abismo donde habían estado. Esa noche, antes de dormir, María habló con sus hijos. «Escúchenme bien todos ustedes. Lo que vamos a hacer no será fácil. Va a tomar tiempo. Habrá días difíciles. Pero si trabajamos juntos, si no nos rendimos, podemos convertir esta pesadilla en algo mejor. No digo que nos vamos a hacer ricos, pero podemos tener dignidad. Podemos tener comida suficiente. Podemos tener un hogar, aunque sea un gallinero reconstruido». «¿Crees que realmente lo lograremos, mamá?», preguntó Carmen con voz pequeña. María miró a cada uno de sus hijos a los ojos. «Sí, porque no tenemos otra opción. Pero más importante, porque tenemos algo que don Rodrigo, con toda su riqueza, nunca tendrá. Tenemos amor, tenemos familia y tenemos la determinación de sobrevivir, no solo en el cuerpo sino en el espíritu. Él nos quitó mucho, pero no nos quitó eso, y eso es lo que nos va a salvar». En la oscuridad del gallinero, rodeados por el cacareo suave de las gallinas que ahora parecían menos amenazantes y más como compañeras de este extraño viaje, la familia de María durmió esa noche con algo que no habían sentido en mucho tiempo, la sensación de que el futuro, aunque incierto, no estaba completamente fuera de su control. El gallinero, que había sido símbolo de su humillación más profunda, se estaba convirtiendo, poco a poco, en el símbolo de su resistencia y su renacimiento. Era el momento del punto de inflexión, ese instante crucial donde la desesperación se transforma en determinación, donde la víctima decide convertirse en sobreviviente. Los primeros rayos del sol todavía no asomaban cuando María ya estaba despierta, moviéndose silenciosamente para no despertar a sus hijos. Pero ya no se levantaba con ese peso aplastante de desesperación que había cargado durante tanto tiempo. Ahora se levantaba con propósito. Las gallinas comenzaban a cacarear suavemente, como si las saludaran, y María sonrió levemente mientras abría el área donde dormían las aves. Habían pasado 3 meses desde aquella noche de revelación, y el cambio era notable. El gallinero ya no era el mismo lugar destartalado y miserable,
Pedro había trabajado incansablemente reparando el techo con láminas que conseguía de aquí y allá. Las paredes habían sido reforzadas con tablas nuevas y viejas, creando una estructura sólida que protegía del viento y la lluvia. La división entre el espacio de las gallinas y el espacio familiar era clara y funcional. Incluso habían construido nidos apropiados para las aves, usando cajas de madera y paja que Carmen y Rosa recolectaban. María se había convertido en una experta improvisada en el cuidado de gallinas. Al principio no sabía nada, pero había aprendido observando, preguntando a otras personas del pueblo que tenían aves, y sobre todo prestando atención a lo que funcionaba y lo que no. Descubrió que las gallinas necesitaban agua limpia constantemente, que ponían más huevos cuando estaban tranquilas y bien alimentadas, que ciertas hierbas las mantenían saludables y libres de parásitos. Esa mañana, como cada mañana, recolectó los huevos con cuidado. 17 huevos. Su corazón dio un pequeño salto de alegría. Hace 3 meses, obtener 10 huevos en un día era un milagro. Ahora, con las gallinas bien cuidadas y alimentadas, la producción había casi se duplicado. «Buenos días, señoritas», murmuró a las gallinas. Algo que al principio le hubiera parecido ridículo, pero que ahora hacían naturalmente. Había aprendido a distinguirlas, a notar cuáles ponían más, cuáles estaban enfermas, cuáles necesitaban atención especial. Pedro se despertó y se estiró en su petate, que ahora descansaba sobre un piso de madera que él mismo había construido, elevado sobre la tierra húmeda. «¿Cuántos soy, mamá?» «17», respondió María con orgullo. El muchacho silbó suavemente, impresionado. «Eso es 8,5 pesos solo hoy». La aritmética se había vuelto segunda naturaleza para todos ellos. Cada huevo era dinero, y el dinero era supervivencia y esperanza medibles. La rutina matutina se había transformado completamente. Ya no era un ejercicio de desesperación, sino una operación organizada. Mientras María recolectaba los huevos y alimentaba a las gallinas con las sobras que había conseguido el día anterior, Carmen preparaba el desayuno. Y ahora había desayuno de verdad. Tortillas calientes, frijoles refritos con un poco de manteca y a veces, cuando las cosas iban especialmente bien, huevos revueltos de las gallinas que ya no producían bien y que María había sacrificado para alimentar a su familia. Rosa se encargaba de limpiar el área de las gallinas, una tarea que había aprendido a hacer eficientemente. El estiércol ya no se acumulaba. Lo recolectaban en un montón afuera que un agricultor del pueblo les había pedido comprar para usar como abono. Ese había sido un descubrimiento sorprendente. Incluso la basura de las gallinas tenía valor. «Mamá», dijo Luisito mientras desayunaban, «ayer encontré un lugar con muchas hormigas. ¿Puedo llevar a las gallinas allá?» María sonrió ante el entusiasmo de su hijo. Luisito se había convertido en el experto de la familia en encontrar comida para las aves. Conocía cada rincón del bosque cercano, cada lugar donde había insectos abundantes, hierbas nutritivas o semillas. Las gallinas lo seguían como si fuera su pastor, y el niño de 7 años se había transformado de un pequeño asustado y llorón en un trabajador confiado y orgulloso. «Claro, mijo, pero ten cuidado y no te alejes demasiado», le advirtió María. Después del desayuno, cada miembro de la familia asumió sus tareas. Pedro cargó cuidadosamente los 17 huevos en un recipiente acolchado con paja que habían diseñado específicamente para transportarlos sin romperlos. Acompañaría a su madre al mercado, donde habían establecido un pequeño puesto. El mercado había sido un desafío al principio. Había vendedores establecidos que no vieron con buenos ojos a esta mujer delgada y su hijo tratando de vender huevos. Pero María había sido persistente, y lo más importante, sus huevos eran de excelente calidad. Las yemas eran de un amarillo intenso, brillante, señal de gallinas bien alimentadas. Las cáscaras eran limpias y fuertes. «Huevos frescos, los mejores huevos del pueblo», gritaba Pedro con una voz que ya no temblaba de timidez, sino que resonaba con confianza. María había aprendido el arte del comercio. No solo vendía huevos, conversaba con los clientes, recordaba sus nombres, preguntaba por sus familias. Había desarrollado clientes regulares, personas que venían específicamente a comprarle a ella, porque confiaban en la calidad de su producto y apreciaban su trato amable. «Doña María», la saludó una de sus clientes habituales, una señora mayor llamada Beatriz. «Vengo por 2 docenas. Mis nietos vienen a visitarme y quiero hacer un pastel». «Por supuesto, doña Beatriz», respondió María con una sonrisa genuina, envolviendo cuidadosamente 24 huevos. «Y mire, hoy tengo algo especial. ¿Ve estas hierbas?
Son hierbas frescas que mis hijas recolectan, perfectas para cocinar. Se las regalo como agradecimiento por ser tan buena cliente. El regalo de las hierbas había sido idea de Carmen. Mamá, había dicho a la niña, si les damos algo extra van a querer volver. Y tenía razón. Ese pequeño detalle había fidelizado a muchos clientes. Pero los huevos no eran su único ingreso ahora. María había comenzado a diversificar. Con el dinero de las primeras semanas de ventas, había comprado 3 gallinas más jóvenes y productivas. Luego había comenzado a criar pollitos. Cuando las gallinas empollaban huevos, María cuidaba cuidadosamente de los polluelos que nacían. Algunos los vendía cuando crecían un poco, otros los mantenía para expandir su propio gallinero. También había comenzado a hacer trueques inteligentes. Intercambiaba huevos con maíz con un agricultor, por verduras con otro, por ropa usada pero en buen estado con una costurera del pueblo. Cada intercambio era calculado cuidadosamente para obtener el máximo valor. Doña María, le había dicho un tendero hace algunas semanas, usted tiene cabeza para los negocios, debería expandirse. La idea le había hecho pensar. ¿Expandirse? ¿Cómo? Pero la semilla estaba plantada. Una tarde, después de un día particularmente bueno de ventas, María reunió a sus hijos. Contó el dinero que habían ganado esa semana. 43 pesos. Era más de lo que muchas familias del pueblo ganaban en 2 semanas. «Miren esto», dijo, extendiendo el dinero sobre la mesa improvisada que Pedro había construido. «Esto es lo que hemos logrado juntos. Cada uno de ustedes ha contribuido. Pedro con las reparaciones y las ventas, Carmen y Rosa con la limpieza y la recolección, Luisito encontrando comida para las gallinas, incluso Ana ayudando a recoger huevos». Los niños miraban el dinero con asombro. Hacía solo unos meses, tener unos pocos pesos era un lujo imposible. «Vamos a hacer algo», continuó María. «Vamos a dividir este dinero. La mayoría es para comida y necesidades. Pero 5 pesos son para ahorrar. Y 3 pesos son para invertir en más gallinas o en mejorar nuestro negocio». «¿Y lo demás?», preguntó Rosa. María sonrió, y era una sonrisa que sus hijos no habían visto en más de un año. Una sonrisa de esperanza genuina. «El resto es para que cada uno de ustedes tenga un peso para gastar en lo que quieran. Se lo han ganado». El silencio que siguió fue de pura incredulidad. ¿Dinero propio? ¿Para gastar como quisieran? Ana comenzó a dar brinquitos de emoción. Luisito tenía lágrimas en los ojos. Las gemelas se abrazaron. Pedro miró a su madre con una expresión de gratitud y orgullo que hizo que el corazón de María se llenara hasta casi estallar. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron, en petates limpios, sobre un piso de madera, con mantas suficientes para el frío, con los estómagos llenos, María se quedó despierta mirando al techo reparado del gallinero. Podía escuchar el suave cacareo de las gallinas en su sección, un sonido que ahora asociaba no con humillación, sino con posibilidad. Pensó en don Rodrigo, quien probablemente ni siquiera recordaba a la viuda desesperada a quien le había pagado con un gallinero en ruinas. Él había pensado que le estaba dando basura, un último insulto a alguien que ya había explotado hasta el límite. Pero ese gallinero, esa basura, se había convertido en su salvación. No eran ricos, todavía vivían en lo que técnicamente era un gallinero, todavía enfrentaban desafíos diarios, pero ya no se estaban muriendo lentamente de hambre y desesperación. Tenían comida, tenían un ingreso, tenían esperanza, y lo más importante, tenían dignidad. María había aprendido lecciones valiosas en estos meses. Había aprendido que el valor de algo no estaba determinado por lo que otros pensaban de ello, sino por lo que tú podías hacer con ello. Había aprendido que la pobreza podía ser una prisión, pero también podía ser un maestro cruel que te enseñaba a ser ingenioso, fuerte y resistente. Había aprendido que sus hijos eran más capaces de lo que ella había imaginado, que incluso los más pequeños podían contribuir cuando se les daba responsabilidad y propósito. Había aprendido que ella misma era más fuerte de lo que nunca había creído posible. En el pueblo, la gente comenzaba a hablar de la viuda del gallinero, no con lástima, sino con una especie de admiración sorprendida. ¿Viste cómo salió adelante?, comentaban. Con nada, absolutamente nada, construyó un negocio. Algunos incluso venían a pedirle consejo. Una mujer viuda como ella, con hijos que alimentar, le preguntó cómo había comenzado. María compartió generosamente todo lo que sabía, porque entendía que la solidaridad entre los pobres era a veces la única arma que tenían contra un mundo que parecía diseñado para mantenerlos abajo. A los 6 meses de haber recibido el gallinero, María tenía 35 gallinas, todas poniendo regularmente.
Había construido una pequeña reputación como la proveedora de los mejores huevos del pueblo. Había comenzado a ahorrar dinero, moneda por moneda, en un frasco enterrado bajo el piso de madera de su casa gallinero. Pedro había vuelto a la escuela, al menos mediodía, porque María insistía en que la educación era la única manera de que sus hijos tuvieran un futuro mejor que el suyo. Las gemelas ayudaban por las medianas y estudiaban por las tardes con libros usados que María había comprado. Incluso Luisito y Ana iban a la escuela ahora, con zapatos en los pies y comida en sus estómagos. La superación no había sido un milagro súbito, había sido el resultado de trabajo implacable, de creatividad nacida de la necesidad y de negarse absolutamente a aceptar que el fondo del abismo fuera su destino permanente. María había tomado lo peor que la vida le había dado, un gallinero infestado como pago por 6 meses de esclavitud, y lo había convertido en la base de su resurrección. Cada huevo que recolectaba era una victoria. Cada peso que ganaba era un acto de rebelión contra un sistema que había tratado de destruirla. Cada noche que sus hijos se dormían alimentados y seguros, era una prueba de que incluso los más desposeídos, los más pisoteados, los más humillados, podían levantarse si encontraban dentro de sí mismos esa chispa inextinguible de determinación humana. El gallinero ya no era su vergüenza, era su orgullo. 2 años habían pasado desde aquella mañana en que María había recibido un gallinero destartalado como pago por 6 meses de trabajo esclavo. 2 años que parecían una vida entera. Tan profunda había sido la transformación. María se encontraba de pie frente a lo que ya no podía llamarse simplemente un gallinero. La estructura original había sido completamente reconstruida, expandida y transformada. Ahora había 3 secciones distintas. Un área amplia y limpia para las gallinas ponedoras, otra para los pollitos y gallinas jóvenes, y una tercera que servía como hogar decente para su familia. Pedro había construido un pequeño porche en la entrada donde María podía sentarse por las tardes a clasificar huevos y planificar el día siguiente. Habían pintado las paredes exteriores con cal blanca que brillaba bajo el sol, dándole un aspecto digno y cuidado. Pero la verdadera transformación no estaba en la estructura física, estaba en lo que representaba. María ahora tenía más de 100 gallinas en diferentes etapas de crecimiento. Había aprendido no solo a cuidarlas, sino a criarlas estratégicamente, vendiendo algunas, criando otras, manteniendo siempre el equilibrio perfecto entre producción y recursos. Su reputación se había extendido más allá del pueblo. Gente de comunidades vecinas venía específicamente a comprarle huevos y pollitos porque sabían que los productos de Doña María del Gallinero eran de la más alta calidad. Había construido algo que ni siquiera había soñado cuando comenzó. Un negocio real, sostenible, que no solo alimentaba a su familia, sino que les daba un futuro. Esa mañana en particular era especial. María esperaba la visita de 3 mujeres del pueblo que le habían pedido ayuda para comenzar sus propios pequeños negocios de gallinas. Se había convertido, sin planearlo, en una mentora para otras mujeres que se encontraban en situaciones desesperadas similares a la que ella había enfrentado. La primera en llegar fue Juana, una mujer de 40 años cuyo marido la había abandonado con 4 hijos. Venía con su hija mayor, ambas con ojos llenos de esperanza y miedo mezclados. «Doña María», comenzó Juana con voz temblorosa, «usted sabe que trabajo lavando ropa, como usted hacía antes, pero no es suficiente. Mis hijos están pasando hambre. Me dijeron que usted empezó con nada, con menos que nada. ¿Es verdad?» María sonrió con una sonrisa que había aprendido a través del dolor y la victoria. «Es verdad, Juana. Empecé viviendo literalmente entre gallinas, en un gallinero que el hacendado don Rodrigo me dio como insulto. Pero ven, déjame enseñarte». Las condujo a través de su operación, explicando cada detalle. La clave no es tener mucho dinero para empezar. La clave es entender que cada pequeña cosa tiene valor. Mira, estas gallinas comen sobras que la gente tira. Tú puedes conseguir esas sobras gratis si pides. El estiércol que producen puedes venderlo como abono. Los huevos son tu ingreso principal. Y cuando una gallina deja de poner, la vendes o la cocinas para tu familia. Nada se desperdicia. Juana tomaba notas mentales de cada palabra, sus ojos abriéndose con cada revelación. «¿Pero cómo consigo las primeras gallinas? No tengo dinero para comprarlas». María había pensado en esto. «Te voy a prestar 3 gallinas jóvenes y un gallo.
No me pagas ahora. Cuando empiecen a poner y a reproducirse, me devuelves 5 pollitos. Así recupero mi inversión y tú empiezas tu negocio. Eso sí, tienes que comprometerte a cuidarlas bien, a trabajar duro. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Juana. Doña María, yo no sé cómo agradecerle. Nadie nunca me ha dado una oportunidad así. No me des las gracias todavía, respondió María con firmeza, pero amabilidad. Esto es solo el comienzo. El trabajo duro viene después. Pero si yo pude hacerlo viviendo en un gallinero con 5 hijos y sin un solo peso, tú también puedes. Las otras 2 mujeres llegaron poco después. Esperanza, viuda como María, y Dolores, cuyo marido estaba enfermo y no podía trabajar. A cada una María les ofreció el mismo trato. Gallinas prestadas a cambio de pollitos futuros. Pero más importante, les dio su conocimiento, su tiempo, su aliento. Lo que les estoy dando no es caridad, es una oportunidad. Pero ustedes tienen que hacer el trabajo. Tienen que levantarse temprano, cuidar de sus animales, buscar maneras creativas de conseguir comida para ellas, tratar bien a sus clientes. No va a ser fácil. Habrá días en que quieran rendirse. Pero si persisten, si no se dan por vencidas, pueden cambiar sus vidas. Mientras las mujeres se iban, cada una cargando cuidadosamente sus gallinas prestadas como si fueran tesoros invaluables, Pedro se acercó a su madre. «Mamá, ¿estás segura de prestar nuestras gallinas? ¿Qué pasa si no nos las devuelven?» María puso su mano en el hombro de su hijo, que ahora a sus 15 años era casi tan alto como ella. «Mijo, cuando estábamos en nuestro peor momento, nadie nos ayudó. Nadie nos dio una oportunidad. Tuvimos que hacerlo completamente solos. Pero ahora que podemos ayudar, debemos hacerlo. Además, no les estoy regalando nada. Les estoy dando la oportunidad de trabajar por su futuro. Eso es muy diferente». La filosofía de María había evolucionado con su éxito. No creía en la caridad que creaba dependencia, sino en la solidaridad que empoderaba. Había aprendido que la dignidad no venía de recibir limosnas, sino de trabajar por algo propio, por pequeño que fuera. La independencia de don Rodrigo había sido el triunfo silencioso más dulce. Hace un año, el hacendado había enviado a su capataz para exigir que María le devolviera las gallinas que todavía le pertenecían, según él. María lo enfrentó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Don Rodrigo me dio este gallinero como pago por 6 meses de trabajo. Las gallinas estaban aquí, usted las abandonó, las consideró sin valor. Yo las cuidé, las alimenté, las mantuve vivas. Estas gallinas y todos sus descendientes me pertenecen legalmente. Si quiere discutirlo, podemos ir con el juez del pueblo». El capataz había retrocedido, sabiendo que María tenía razón y que don Rodrigo no querría la humillación pública de admitir cómo había explotado a esta mujer. No volvieron a molestarla. Ese momento había sido liberador de una manera que María no podía describir completamente. Ya no era la víctima suplicante del hacendado rico. Era una mujer de negocios independiente que no le debía nada a nadie, que había construido algo con sus propias manos y su propia determinación. Los niños también habían florecido de maneras que llenaban el corazón de María de un orgullo indescriptible. Pedro había terminado la escuela primaria y ahora trabajaba medio tiempo ayudando en el negocio familiar mientras estudiaba en la escuela secundaria del pueblo vecino. Había desarrollado un talento para los números y soñaba con algún día estudiar contabilidad. «Voy a ayudarte a expandir el negocio, mamá», decía con esos ojos que ahora brillaban con ambición y propósito en lugar de desesperación. Carmen y Rosa, ahora de 12 años, habían asumido gran parte de las operaciones diarias del gallinero, liberando a María para enfocarse en las ventas y la expansión. Eran organizadas, eficientes y habían desarrollado sus propias innovaciones en el cuidado de las aves. Rosa había descubierto que ciertas combinaciones de hierbas mantenían a las gallinas más saludables. Carmen había diseñado un sistema mejor de recolección de huevos que minimizaba los daños. Luisito, de 9 años, se había convertido en el doctor de gallinas de la familia, con un instinto casi sobrenatural para detectar cuando un ave estaba enferma y necesitaba atención especial. Su conexión con los animales era extraordinaria. Y la pequeña Ana, ahora de 7 años, iba a la escuela todos los días con zapatos nuevos y un vestido limpio, algo que María nunca había tenido en su propia infancia. La niña ya no preguntaba por qué no tenían cosas como otros niños. Ahora las tenían. Pero quizá el cambio más profundo estaba en María misma,
La mujer que había aceptado dormir en un gallinero infestado porque no tenía otra opción, la mujer cuya dignidad había sido aplastada bajo el peso de la explotación y la humillación, esa mujer había renacido. María caminaba ahora con la cabeza en alto. Cuando iba al pueblo la gente la saludaba con respeto. «Buenos días, doña María, ¿cómo está el negocio?». Ya no era la viuda miserable objeto de lástima, era una empresaria respetada, un ejemplo vivo de superación. Había aprendido lecciones que ninguna escuela podría haberle enseñado. Aprendió que el sistema estaba diseñado para mantener a los pobres abajo, pero que incluso ese sistema tenía grietas por las cuales los suficientemente determinados podían escalar. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en tener mucho, sino en no depender de otros para sobrevivir. Aprendió que la creatividad nacida de la necesidad era más poderosa que cualquier ventaja heredada. Pero sobre todo, aprendió que la dignidad no era algo que otros pudieran darte o quitarte. Era algo que construías tú misma día a día, decisión por decisión, negándote a aceptar que tu valor estaba determinado por tu situación económica. Una tarde, mientras María clasificaba huevos en su porche, vio una camioneta familiar acercarse por el camino de tierra. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció el vehículo. Era don Rodrigo. El hacendado bajó de su camioneta, más viejo, con el mostacho ahora gris, pero con la misma arrogancia en su postura. Se acercó al gallinero transformado y se detuvo, mirando con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Así que los rumores son ciertos», dijo finalmente. La viuda del gallinero se convirtió en una mujer de negocios. María se puso de pie, encontrando los ojos del hombre que la había explotado, humillado, y sin saberlo, le había dado la herramienta para su liberación. No sintió odio, no sintió miedo, no sintió nada excepto una calma profunda y un sentido de justicia poética. «¿Don Rodrigo?», respondió con voz firme y clara. «¿En qué puedo ayudarle?». El hacendado pareció incómodo, un sentimiento claramente poco familiar para él. Necesito comprar gallinas ponedoras. Mis trabajadores me dicen que las tuyas son las mejores de la región. Necesito 2 docenas». El silencio que siguió fue cargado de significado. El hombre rico, que había pagado 6 meses de trabajo esclavo con un gallinero en ruinas, ahora venía a comprarle a la mujer que había explotado. La ironía era tan perfecta que María casi sonrió. «Puedo venderle gallinas», dijo María después de un momento. «El precio es 40 pesos por cada una. Son gallinas de la mejor calidad, ponedoras consistentes, bien cuidadas». «¿40 pesos?», exclamó don Rodrigo. «Eso es el doble del precio del mercado». «Es el precio de la calidad», respondió María sin inmutarse. «Si prefiere gallinas más baratas, hay otros vendedores. Pero si quiere las mejores, ese es mi precio». Don Rodrigo la miró con una expresión que María no pudo descifrar completamente. ¿Era respeto? ¿Resentimiento? ¿Asombro? Quizás una mezcla de todo. «Está bien», gruñó finalmente. «2 docenas, a tu precio». Mientras Pedro ayudaba a cargar las gallinas en jaulas y María contaba el dinero, 960 pesos, más de lo que toda su familia había visto juntos en su vida anterior, don Rodrigo se quedó mirando la operación que ella había construido. «¿Sabes?», dijo de repente. «Cuando te di ese gallinero, pensé que era una broma, una basura para una mujer que no valía mi tiempo. Nunca imaginó que podría convertir su basura en algo valioso». Terminó María por él. «Nunca imaginó que alguien como yo pudiera ser más que una esclava desesperada. Nunca imaginó que la dignidad puede florecer incluso en un gallinero». Don Rodrigo no respondió. Simplemente subió a su camioneta con sus gallinas caras y se fue, quizás comprendiendo por primera vez que había subestimado profundamente a aquella viuda delgada y desesperada de hace 2 años. Esa noche, María reunió a sus hijos como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no era para racionar comida escasa o para planear cómo sobrevivir otro día. Era para celebrar. «Miren lo que hemos logrado», dijo, su voz llena de emoción. «Hoy don Rodrigo, el hombre que nos humilló, que pensó que nos estaba dando basura, vino a comprar nuestras gallinas. Pagó 960 pesos por ellas. ¿Saben lo que eso significa?». Los niños la miraban con ojos brillantes, esperando. «Significa que ganamos. No con venganza, no con odio, sino haciendo algo mejor con lo que nos dieron. Él nos dio un gallinero pensando que era un insulto. Nosotros lo convertimos en nuestro futuro. Esa es la victoria más grande.
Demostrar que incluso en el lugar más improbable, más humillante, más imposible, la dignidad puede florecer si te niegas a rendirte. Carmen habló en voz baja. Mamá, ¿alguna vez pensaste que llegaríamos aquí cuando estábamos durmiendo entre las gallinas esa primera noche? María pensó en esa noche terrible, en la desesperación que había sentido, en cómo había querido simplemente desaparecer. No, mija. Esa noche pensé que habíamos tocado fondo y que nos quedaríamos allí para siempre. Pero aprendí algo importante. ¿El fondo? No es donde te quedas. Es desde donde empujas hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?, preguntó Pedro. ¿Cuál es el siguiente paso? María sonrió. Esa sonrisa que había renacido de las cenizas de su desesperación. Vamos a seguir creciendo. Vamos a ayudar a más mujeres a comenzar sus propios negocios. Vamos a asegurarnos de que ustedes tengan educación, oportunidades que yo nunca tuve. Y vamos a recordar siempre de dónde venimos, para nunca olvidar lo que somos capaces. Miró alrededor del gallinero transformado, a sus hijos saludables y esperanzados, al negocio próspero que había construido de la nada. Este lugar que había representado su humillación más profunda se había convertido en el símbolo de su mayor triunfo. Lo que ella había hecho que cambió todo no había sido un solo acto heroico o un momento de genialidad. Había sido la decisión de no aceptar que su destino estaba sellado. Había sido levantarse cada mañana y trabajar incluso cuando todo parecía imposible. Había sido ver posibilidad donde otros veían solo basura. Había sido negarse a dejar que la explotación y la humillación definieran quién era ella. Había sido la persistencia implacable de una madre que se negaba a ver a sus hijos morir de hambre y desesperación. Había sido la transformación de la víctima en sobreviviente, del sobreviviente en luchadora, de la luchadora en vencedora. Y en ese proceso había hecho algo más poderoso que simplemente salir de la pobreza. Había demostrado que incluso en el sistema más injusto, diseñado para mantener a los pobres eternamente pobres, todavía había grietas por las cuales los suficientemente determinados podían escalar. Había probado que la dignidad humana no podía ser completamente destruida por la pobreza o la explotación, que siempre quedaba una chispa que podía reavivarse en un incendio de autodeterminación. Las mujeres que ella estaba ayudando ahora llevarían esa lección adelante, ayudando a otras a su vez. El gallinero de María se había convertido en algo más que un negocio. Se había convertido en un símbolo, un faro de esperanza para todos los que pensaban que estaban condenados a la miseria perpetua. Y todo había comenzado con lo que un hacendero rico consideraba basura, un gallinero viejo, sucio, lleno de gallinas que ya no le importaban. Él pensó que le estaba dando nada, pero le había dado todo. Porque a veces la dignidad no florece a pesar de las circunstancias imposibles, florece precisamente a causa de ellas, cuando alguien se niega absolutamente a aceptar que lo imposible lo sea realmente. María había sido esa persona, y su gallinero era la prueba viviente de que incluso en el lugar más improbable del mundo, la esperanza, la determinación y la dignidad humana podían no solo sobrevivir, sino prosperar gloriosamente. Dale like si crees que María merece todo el reconocimiento por su fuerza y comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.